Muy bien, entonces en esta tarde vamos a dar inicio con esta clase, una clase que es muy importante para nosotros. Ya estamos hoy prácticamente terminando este módulo, estamos ya terminando este módulo y pues ya preparándonos para empezar un nuevo módulo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Este tema está relacionado directamente con nosotros, ¿no? Hemos hablado sobre cada uno de los temas que nos ayudan a nosotros a poder entender mejor la Trinidad de Dios, a entender la salvación, a entender lo que somos nosotros como hombres, a entender el objetivo de la Biblia, la palabra de Dios. Y ahora pues vamos a hablar sobre lo que es eclesiología. ¿Qué es eclesiología? Es pues la doctrina de la iglesia. La eclesiología es la rama de la teología que se ocupa del estudio sistemático de la iglesia en su naturaleza, su ordenanza, su ministerio, su misión y su gobierno. Y también se le conoce como como doctrina de la iglesia. Entonces, eso es lo que es como concepto eclesiología. Las raíces de la palabra eclesiología provienen del griego eclesia, de latín eclesia, así mismo, se pronuncia igual, que significa congregación. Aquí hay que recalcar algo. Anteriormente, para esta palabra eclesia no era dirigido exactamente hacia una reunión o un grupo de personas que se reunían con el objetivo de tratar temas religiosos o espirituales. No, al principio no era así. Era una asamblea. A todo lo que se conocía como una asamblea se le denominaba también como eclesia. Entonces pasaron los años y la iglesia se volvió precisamente el lugar en donde las personas más todavía se reúnen para poder conocer la palabra de Dios. Y pues ya hoy en día a la iglesia se la conoce como esa congregación, ¿no? Y logía, pues que significa estudio, conocimiento o lógica, ¿no? Ahora bien, algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que tenerlo muy muy claro, es en realidad qué es la iglesia. ¿Qué es en realidad la iglesia? Porque si nosotros no sabemos qué es la iglesia, no vamos a entender tampoco nuestros objetivos en esta tierra, ¿no? Entonces, por eso es muy importante qué es, entender qué es la iglesia. La iglesia, dice Duffield y Van Cleef, que es el cuerpo divinamente constituido mediante el cual el evangelio es predicado y los creyentes son nutridos. Este punto de vista es muy importante. ¿Por qué? Porque este maestro dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual ha sido constituido por Dios, por eso dice divinamente. Pero asimismo dice, mediante el cual el evangelio es predicado y los creyentes son nutridos. Entonces, la iglesia es algo que ha nacido del corazón de Dios. Es algo que ha estado en la soberana voluntad de Dios, en la mente maestra de el Señor. La iglesia no es una casualidad, algo que surgió de repente, nada más. No, la iglesia no es aquello. La iglesia es un conjunto de hombres y mujeres reunidos, pero que han sido constituidos por Dios. Recordemos que en soteriología hablamos sobre el llamamiento, ¿no? Y Dios está llamando constantemente a toda la humanidad. Pero los que escuchamos su llamado somos los que ahora nos volvemos parte de su iglesia. La semana pasada, hablando de la paternidad del Señor, pues también veíamos que de una manera toda la humanidad es creación del Señor, pero venimos a convertirnos, en cierta forma son todos hijos de Dios, porque todos provenimos
de Dios mismo, el cual dio su aliento de vida sobre Adán y de allí pues la humanidad empezó a esparcirse. Pero espiritualmente nos volvemos hijos de Dios cuando nosotros aceptamos a Cristo. Por eso Jesús le dijo aún a los mismos judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque espiritualmente ellos rechazan la paternidad de Dios por escuchar lo que dice el maligno. Amén. Por favor, cerrado su micrófono. ¿Sí? Continuamos. Ahora bien, ¿qué más dice Millar Erickson? Dice que se puede definir a la iglesia como todo el cuerpo de los que mediante la muerte de Cristo se han reconciliado de forma redentora con Dios y han recibido una vida nueva. Incluye a todas esas personas, estén en el cielo o estén en la tierra. Entonces, miren, anteriormente encontramos que la iglesia es algo constituido por Dios, pero ahora también encontramos otro comentario de, asimismo, un gran maestro, el cual dice que se define como iglesia a todos los que mediante la muerte de Cristo se han reconciliado. O sea, no puede ser parte de la iglesia en realidad, de la iglesia bíblica, alguien que no ha aceptado a Cristo. Hay mucha gente hoy en día que se considera cristiano. Otros dicen, yo soy casi cristiano. No eres, mientras no seas parte de la iglesia. Amén. No eres sencillamente mientras no seas parte de la iglesia y no es solamente ser parte de una congregación, sino en primer lugar, eso es lo primero, eso es lo que viene luego, ¿no? Pero lo primero es reconciliarse con Dios por medio de la muerte de Cristo, aceptar a Cristo en su corazón. Alguien que no ha aceptado a Cristo no es la iglesia, no es la iglesia, no lo es. Y por eso no puede tener una vida nueva. Por eso vive diciendo que la vida se le hace dura, que se le hace difícil. ¿Por qué? Porque no se ha reconciliado con Dios. Robert Saucy dice que la iglesia es un pueblo convocado por Dios, incorporado en Cristo y habitado por el Espíritu. Entonces, mira ahora lo que él dice. Y lo recordamos, ¿no? Nosotros en realidad no buscamos a Dios. Es la realidad de todo. El fin de todo es ese. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Y nosotros terminamos escuchando su llamado. Pero la iglesia entonces es un pueblo convocado por Dios y que Cristo lo incorpora ahora a este gremio, a esta asamblea, a este grupo de hombres y mujeres que han decidido parte de ser un pueblo escogido por Dios, ese especial tesoro. Y en el cual los que son convocados por Dios y a los cuales Cristo los ha incorporado a ese grupo, porque es Cristo quien nos incorpora, en ellos habita el Espíritu Santo. Además de eso, la iglesia es también conocida como una hermandad o comunión espiritual en la cual se han abolido todas las diferencias que separan a la humanidad. Esto dice Mike Perry, ¿no? Entonces, la iglesia es también eso, una hermandad. Aquí habitamos también un gran grupo de hombres y mujeres, hay iglesias inmensas, cientos de miles de personas, pero el objetivo de en realidad ser parte de la iglesia es dejar de lado las diferencias, porque si yo tengo diferencias contra mi hermano, si no amo a mi hermano, yo estoy separado de él, estoy separado de Dios y por tanto, si no lo hago, no estoy cumpliendo con la misión, con el objetivo real de la iglesia. En su etimología, la palabra iglesia proviene del griego eclesia, que significa una asamblea de personas, ¿no? Y ya vimos hace un momento la etimología de estas palabras, ¿no? Y lo que en sí significa son los llamados. La palabra ek significa fuera de, y la palabra kaleo significa llamados. Entonces, la iglesia, desde su término etimológico, son los llamados fuera. Algunos lo llaman, le dicen también los llamados aparte, porque es lo que usted y yo tenemos que entender. La iglesia no es una congregación de los mejores del mundo.
No, pero la iglesia sí es una diferencia. Amén. Como iglesia, nosotros tenemos el deber de marcar la diferencia en esta tierra. No podemos nosotros denominarnos a nosotros mismos como hombres y mujeres que somos parte del cuerpo de Cristo, pero que no hacemos la diferencia, porque en ese caso no estamos haciendo quedar bien a quien nosotros representamos. Por eso, desde este término etimológico, es conocida la iglesia como los llamados fuera. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, pero estamos aparte de las cosas de este mundo. La palabra que se utiliza para designar es kalal, que también es utilizada para asamblea, congregación, sinagoga, reunión o multitud de gente, ¿no? Ahora bien, tenemos que entender también que no es la iglesia. Y entendamos esto. La iglesia no es una organización como las que nosotros encontramos a nuestro alrededor. Existen organizaciones con fines de lucro, existen organizaciones políticas, existen un montón de organizaciones. Y la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. La iglesia no es un estado o una organización denominacional. La iglesia tampoco no es un nuevo nombre para Israel, porque las promesas para Israel eran terrenales, pero las promesas para la iglesia son celestiales. Las promesas para Israel se van a cumplir y se van a cumplir porque Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Abraham y eso tiene que cumplirse. Para eso es el milenio. Ya cuando nosotros entremos luego a escatología, vamos a entender de cómo en el milenio se cumplen todos los pactos. El pacto abrámico, el cual el Señor le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Se cumple el pacto davídico, en el cual el Señor también le prometió a David que no faltaría alguien de su descendencia en el trono. Y es por eso que Jesús, desde el linaje humano, está en la misma María, viene también de la descendencia del linaje de David, viene de la misma tribu de David, al igual que aún, inclusive imagínense, ¿cómo es Dios tan perfecto? Porque muchos no entendieron que, que María tuvo a Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo. Y muchos vieron a José mismo como su padre. Y aunque José no fue su padre, hablando desde la manera carnalmente, no lo engendró, aún José mismo también es de el linaje de David, para que aún en la carne, cualquiera que llegara a cuestionar a Jesús, cuando lo viera, diga, pero es que este no cumple con el requisito. Su mamá sí es, pero su papá, al que nosotros conocemos, él no es de linaje, pues para eso está precisamente el libro de Mateo, hablando la genealogía. Por eso empieza, porque tiene que quedar claro ante la mente judía que Jesús ha venido para cumplir esa promesa. La iglesia no es un edificio compuesto de madera, ladrillo, clavo o cemento. Tampoco es eso, no es la estructura que nosotros encontramos. Estructuras grandes, estructuras pequeñas, no es eso. Entonces, ¿qué es la iglesia? Porque la iglesia no es un templo físico. Nosotros encontramos, por ejemplo, estamos viendo acá en la imagen, ¿no? Encontramos allí una gran congregación, a muchas personas adorando a Dios. Pero la iglesia no es un lugar físico. Si nosotros le llamamos iglesia a lo más importante que es el edificio o el lugar físico, estamos desvalorizando en realidad el propósito de Jesús con la iglesia. Porque el propósito de Jesús no fue desde el principio el que sencillamente se construya un lugar físico, sino que la iglesia sea una comunidad de hombres y mujeres que son llamados a salir fuera
Y dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 14, si no me equivoco, y así como aquel que os llamó es santo, vosotros también sed santos. Eso es la iglesia. Es una comunidad de santos. Es una comunidad donde hay hombres y no son santos porque somos los mejores. Somos santos porque Cristo nos ha justificado. No somos justos porque hemos sido los que mejores obras hemos tenido. Somos justos porque Cristo nos justificó por medio de su sacrificio. Entonces, ¿cuál es el valor de la iglesia? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El valor de la iglesia es el precio más alto pagado por algo o por alguien. Para el Padre su precio fue entregar a su Hijo en sacrificio. Para el Hijo el precio fue su propia vida. Entonces, el precio por el cual nosotros hemos sido comprados, y por eso es que imagínense, el, eh, hasta hubo tinieblas en el momento en el que Jesús está allí en esa cruz y está muriendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aunque el plan redentor de Dios fue precisamente este, dentro de su soberanía estaba este plan para salvar a la humanidad. Usted no crea que Dios es alguien insensible. A Dios le dolió porque recuerde que Jesucristo es su esencia, es su sustancia misma la que estaba allí siendo abofeteado, siendo burlado por los hombres, siendo escupido, siendo insultado. Por eso Jesús dijo que si él quisiera, él pidiera una legión de ángeles. Y se hubiera acabado en ese momento el monte Getsemaní, hubiera desaparecido ese monte, hubiera desaparecido todo Israel inclusive. ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado quizás? Eso es una suposición nada más. Pero él no quiso hacerlo así. ¿Por qué? Porque él quiso pagar un precio por nosotros. Entonces, usted tiene un precio muy alto, el precio de la sangre de Cristo, del sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Estas palabras son palabras que tienen un término griego, pero el propósito de la iglesia es que la iglesia sea una iglesia querigmática. ¿Y qué quiere decir la palabra querigma? Justamente la semana pasada estábamos hablando, ¿no? Hablando de teología propia o de paterología. Estábamos hablando de que nosotros somos mensajeros. Entonces, la iglesia tiene que entender que debe de ser una iglesia querigmática, una iglesia que predique, que proclame, que anuncie. Eso es lo que la iglesia nunca debe dejar de ser, porque estos son los propósitos de la iglesia. Que la iglesia sea una iglesia querigmática, didascalia, proscunía y diaconía. ¿Qué quiere decir entonces? Querigmática quiere decir una iglesia que predica, una iglesia que anuncia, una iglesia que no se queda en silencio, que proclama. Y cuando hablamos de proclamar, es un término que es muy específico, porque una proclamación no tiene en este sentido, un cuestionamiento que se puede decir, quizás sea verdad o quizás sea mentira. No, una proclamación es, esto es así como está. Por eso nosotros tenemos que predicar a Cristo y dejar de lado un montón de dogmas que hay. Porque si predicamos dogma, no estamos proclamando a Cristo. Porque al predicar un dogma, predicar nuestra propia filosofía, sencillamente nos alejamos de la Sagrada Escritura, dejamos de predicar a Cristo, dejamos de predicarlo a Él y empezamos a ponerle a la gente, pero para que tú seas salvo tienes que hacer esto, para que tú puedas heredar el reino de Dios tienes que hacer esto y prácticamente estamos volviendo a la ley, sencillamente con términos diferentes. Por eso nuestra proclamación es Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, es Cristo. No hay nada más. No hay nada más. No hay otra forma de entrar al cielo que no sea Cristo. No hay otro texto en realidad que tenga mayor veracidad que la Sagrada Escritura. Dios es real, el Espíritu Santo es real. Es nuestra proclamación. Tenemos que hablar por encima de todas las cosas. Tenemos que hablar de Dios.
Y si empezamos nosotros a hablar de doctrina, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios nos enseña y no a nuestro pensamiento. Por eso es nuestro deber conocer la Escritura. Didascalia quiere decir que por eso es una iglesia que enseña, que instruye, pero que no instruye en base a lo que piensa él o ella, lo que pienso yo como pastor sencillamente. No, porque si es así, si yo tengo en algún momento un error, yo lo voy a tratar de justificar. Ay, mira, es que David pecó pues si David cayó en adulterio, Abraham mintió, Jacob tuvo dos esposas y así un montón de cosas. Voy a vivir justificándome y utilizando la escritura para justificar mi pecado. Pero mi deber es enseñar, es instruir. Ese es nuestro deber como iglesia. Enseñar e instruir conforme a la palabra. ¿Qué quiere decir proscunía? Proscunía, permítame ingresar a alguien. Proscunía justamente quiere decir que es una iglesia que adora, o en otras palabras, que rinde culto, porque nosotros no solamente somos como iglesia los que anuncian la palabra del Señor, no sencillamente aquellos, los que hablan de la palabra de Dios. Por favor, su micrófono cerradito, ¿sí? Por favor, su micrófono cerradito para que no tengamos inconvenientes. Entonces, la iglesia es una iglesia que proclama, la iglesia es una iglesia que enseña, que instruye, pero también el término proscunía quiere decir que la iglesia es una iglesia que adora, que rinde culto al Señor. Por ahí muchos dicen, yo soy parte de la iglesia, pero la verdad es que yo no voy a ninguna iglesia. Yo no voy a ninguna. A mí me han llegado un montón de personas por acá a decirme que los invite a predicar, que los deje dar una enseñanza, que tienen años en el camino del Señor, que le sirven a Dios. Yo le preguntaba, ¿y dónde congrega usted? En qué ministerio usted le sirve a Dios? No, es que yo sirvo en todas las iglesias, nada más. No, perdona. Usted tiene que ser parte de una iglesia, tiene que ser parte de una congregación. Amén. Y por eso es que este término proscunía quiere decir que es una iglesia que también adora y que rinde culto. Que rinde culto y aquí tiene dos ejes. El que rendimos culto personalmente, porque recuerden, tenemos que presentarnos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese es nuestro culto racional, porque el culto no es sencillamente cuando entramos a la congregación, cuando entramos al edificio, en otras palabras. El culto en realidad empieza cuando salimos de allí, porque es donde tenemos que vivir lo que hemos aprendido. Y téngalo por seguro que usted aprende algo y en esos mismos días usted va a tener que ponerlo por obra. Lo va a tener que poner por obra. Estoy seguro que más de uno acá, si me pusiera a preguntarle cuánto les ha pasado, y solamente usted analícelo nada más, un momento allí, de cuánto les ha pasado que justamente lo que hemos venido aprendiendo en estas clases ha sido un tema del cual le han hecho alguna pregunta o algo que usted ha tenido que explicarle a alguien. ¿Sabe por qué? Porque entre usted más se va preparando para Dios, Dios también lo va dejando entrar a otros campos. Mientras usted y yo no estamos preparados, pues hay muchas puertas que están cerradas todavía. Entonces el término proscunía habla de una iglesia que adora a Dios, que le rinde culto al Señor, que vive para adorar, para agradar al Señor. Y por último, el término diaconía, una iglesia que sirve a Dios. Muchas personas dicen por allí, es que yo acepté a Cristo, como le dije, pero estoy en mi casa y yo desde aquí, yo oro, yo ayuno, yo canto alabanza, yo escucho la palabra de Dios, yo leo la Biblia todos los días. Y al parecer a veces nos quedamos nosotros y decimos, de verdad hay muchos creyentes que no lo hacen. Hay algunos que están todos los días en la iglesia y no oran tanto. Hay algunos que están todos los días en la iglesia y no, cuando es ayuno les da hambre, cuando es oración le duelen los huesos, cuando es lectura le da sueño. Eso pasa lastimosamente. Y viene otro y dice, no, yo no voy a la iglesia, pero yo acá yo estoy adorando a Dios y usted lo escucha. Es un cristiano completo. Tiene buen comportamiento, tiene buen testimonio, pero tiene un problema. ¿Sabe cuál es ese problema? No sirve a Dios, no le sirve. Y muchas personas que me han dicho a mí que bueno, que ellos son mejores, inclusive que algunos cristianos. Hay muchos hermanitos hipócritas, qué sé yo, un montón de cosas que sacan. Yo siempre le digo eso.
igual que al joven rico. Le dijo, yo he cumplido todos los mandamientos. Y Jesús le dijo, te falta una cosa. Yo siempre les digo a ellos lo mismo. Te falta una cosa. ¿Sabe cuál es? Es servir a Dios. Porque ¿de qué sirve que tengas tanto talento? ¿De qué sirve que conozcas tanto la palabra? ¿Y cómo le sirves a Dios? Entonces, mientras no lo hagas, todavía no estás cumpliendo con el verdadero propósito de la iglesia y por tanto, no eres parte de la iglesia. Y tenemos que ser radicales en este sentido. Amén. Hay que ser radicales en este sentido porque, como lo decíamos la semana pasada, ¿no? El principal problema del hombre es ese, el problema que tiene con el pecado. Ahora bien, la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión en esta tierra. No es solamente un grupo, una congregación que se reúne, nada más, no. No solamente creyentes que adoran a Dios, que rinden culto al Señor, nada más. La iglesia tiene que entender que tiene una misión. Su primera misión es predicar y es enseñar. Ay, no, es que a mí Dios me llamó como salmista. ¿Quién le dijo a usted eso? No, es que a mí Dios me llamó nada más para que yo sea el que limpia la iglesia, para que yo sea el que trabaja en las actividades. Todos, escúcheme bien, absolutamente todos tenemos la misión de predicar a Cristo y de enseñar la palabra de Dios. Esa es nuestra misión primordial. Por eso tenemos que nosotros entender que tenemos que predicar a Cristo, dejar de lado el montón de dogmas que hay que han hecho quedar mal a Cristo en realidad. Es a Cristo a quien han hecho quedar mal. Tanta dogmática, tanta religiosidad, tanto legalismo, ha hecho que la gente deje de predicar a Cristo. Yo soy muy lejano a veces de ver tantos videos que hay en el TikTok, que hay en las redes sociales, ¿no? Porque más que todo, si yo veo una persona hablando de dogmática, nada más, de su dogma. Imagínense, por ahí ustedes deben de haber escuchado. Algunos que dicen que hasta tomar café es pecado. Y yo digo, Dios mío, y ellos dicen, el pastor que toma café es un drogadicto. Yo digo, Padre, perdóname entonces, porque dentro de la dogmática de ellos, yo no tengo esperanza. Porque yo si no me tomo una taza de café al día, como mínimo una taza de café en la mañana, yo no puedo estar tranquilo. Yo no puedo estar tranquilo. Me crié desde pequeño tomando café con mis abuelos y no puedo dejar el café. No puedo. Y si dentro de la dogmática de ellos, yo nunca podría llegar a donde ellos. Nunca podría. A veces, tanta gente que está predicando, va llegando alguien a la iglesia y empieza a predicarle que sí, que vienes con falda pequeña, que vienes con pantalón, que si te pones tacones te vas al infierno. Todo eso es dogmática. Todo eso es dogmática. En realidad, eso no es predicar a Cristo. Eso no es en realidad predicar a Cristo. Lógicamente, cuando ya una persona conoce a Dios, pues aún Dios mismo se encarga. Yo siempre le digo a la gente, mírate a un espejo y pregúntale al Señor si ahí estás bien para servirle a Dios. Pues el Espíritu de Dios que está en ti, que mora en ti, si mora en ti el Espíritu Santo, Él mismo te va a hacer sentir si estás bien o no estás bien, si te estás pasando de la raya o no. Él te va a poner el límite, te va a poner ese límite. Yo conversaba con una hermana, perdóneme que en un momento me salga de acá, no, pero esto es en realidad un tema muy importante. Una hermana que ella me dijo algo muy sabio hace muchos años. Y me dijo ella esto, yo era una persona muy vanidosa para vestirme, me gustaba vestirme muy extrovertida. Y cuando vine a Cristo, yo continuaba estando así. Pero luego, el Espíritu de Dios trató conmigo. El Espíritu de Dios trató conmigo y para mí hoy en día es muy difícil que yo pueda volver a vestirme como me vestía antes. Y me dijo algo, y en esto es en lo que quiero enfocarme. Pero yo entiendo, me dijo ella, que ese es el trato que Dios tuvo conmigo. Si a mí Dios trata conmigo y a mí Dios me dice, no te pongas esto, no hagas esto, es porque sabe cuál es mi debilidad, sabe hacia dónde yo voy. Amén. Pero no quiere decir
que porque Dios tuvo un trato conmigo, en lo personal conmigo, yo tengo que decirle a los demás, tú también tienes que hacerlo porque Dios tiene un trato con cada persona. Dios tiene un trato con cada persona y Dios obrará con cada uno. Conforme a nuestra comunión con Dios, Dios va a obrar en nuestra vida. Por eso nuestra misión es llevar a la gente a Cristo, a conocer, a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Esa es nuestra misión, predicar y enseñar a Cristo, que la gente conozca a Dios y del resto Dios mismo es el que se encarga, es Dios mismo. ¿Cuál es la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia? Entonces, es discipular también. Mateo 28:19 dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuche bien, discipular es más que enseñar o impartir conocimiento. Discipular es entregar la verdad con ejemplos de vida. Quienes solo enseñan tienen alumnos, pero quienes discipulan llevan a las personas a ser seguidores del mejor ejemplo. Qué importante es que nosotros como iglesia entendamos esta misión, porque a veces se la dejamos solamente al pastor de la iglesia. El pastor, bueno, ya llegó una almita y el pastor tiene que andar atrás de esa almita. Tiene que andar atrás de esa persona para que esa persona no se aparte. Todos tenemos esa misión de discipular. Usted se ganó un familiar, usted se ganó un vecino, usted no lo suelte, no lo suelte, no está yendo a la iglesia, se quedó 1 o 2 días, llámelo, búsquelo, vaya, visítelo y dígale, hey, ¿qué pasó? Vamos a la iglesia. Ay, es que no tengo cómo ir, pues invierta, yo te pago el taxi, vamos, yo te llevo en taxi, te vengo a ver en la moto. Tenemos que ser en realidad intencionales, tenemos que ser intencionales porque las almas necesitan de Dios y es nuestra misión, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad que Cristo nos dejó de discipular a las personas hasta que ellos conozcan a Dios y ellos luego puedan ganarse a otros y lo que nosotros sembramos en ellos lo van a sembrar en otras personas. Pero si nosotros no hacemos nada, vamos a tener una iglesia inerte, vamos a tener un evangelio muerto, un evangelio inactivo. Eso es lo que vamos a provocar para las futuras generaciones. Una generación que no tenga propósito, que no conozca su misión. Por eso tenemos que ser intencionales y servir a Dios en todo tiempo. Algo más de la misión de la iglesia es su comunión. Perseveran en la doctrina de los apóstoles, dice Hechos 2:42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra griega para comunión es koinonía, que significa aquello que se tiene en común o se comparte. Comunión es tener una relación común con el Padre y el Hijo en el cuerpo de Cristo, donde somos unidos por el Espíritu en yugos de amor, unidad y sencillez de propósito. Una de las misiones de la iglesia es sostener una comunión de creyentes, porque a veces pasa lastimosamente que como no conocemos nuestra misión, hacemos de lado algunos porque quizás tiene un pasado muy oscuro, tuvo una vida demasiado desordenada y no, la verdad que a mí, yo con esa gente, me da miedo acercarme a esa gente, yo no le doy mucha confianza a ellos, qué sé yo. Nuestro deber es de formar esa comunión en la iglesia. Seamos todos parte de la comunión. Por eso debemos de enseñar a los demás, amarnos los unos a los otros. Yo siempre le digo a la iglesia, no se vayan sin despedirse, despídanse de sus hermanos, despídanse de todos ellos, denle un abrazo, que la gente que llega a la iglesia llegue en realidad a un lugar en donde dice, aquí te toman en cuenta, aquí te toman en cuenta, aquí llega a la iglesia y de verdad se siente la familiaridad, porque es lo que tenemos nosotros que desarrollar en la iglesia, que la iglesia refleje a Cristo, refleje esa familiaridad, que la gente llegue y se sienta en un lugar en donde en realidad puedo contarle mis problemas a ellos. Sé que allí está Dios porque veo el amor, porque veo la comunión los unos con los otros. Imagínense que la iglesia primitiva dice que vendían todos sus bienes para ayudar a los demás. La adoración. Dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Hablamos de esa palabra, ¿no? De la palabra proscuneo.
La iglesia tiene el propósito respecto a la adoración y alabanza de Dios. Para eso es para lo que nosotros fuimos creados, para adorar. Que a usted nada le calme su adoración, porque el día en que usted deje de adorar a Dios con libertad, de usted abrir su boca para expresarse delante del Señor, usted va a empezar a morir espiritualmente. Que nada calle su alabanza. Quizá alguno va a sentirse interrumpido, va a catalogarlo de loco, va a decir por qué llora, por qué gime, qué sé yo, cuántas cosas, ¿no? Y hablamos de eso en neumatología, pero el que está teniendo un encuentro con Dios no para su adoración. Y cuando no está en la iglesia, pero está en cualquier otra parte, demuestra su adoración también a Dios, porque continúa adorándolo. Y cuando viene el proceso de la prueba, el proceso de la dificultad, te seguiré adorando, dice una alabanza, aunque no tenga fuerzas. Te seguiré adorando. No sé a cuántos de ustedes ya les ha pasado, pero si no ha pasado es algo que tenemos que desarrollarlo. Que cuando estemos pasando un momento y empecemos a adorar a Dios, nuestras lágrimas salgan porque estamos entendiendo lo que le estamos diciendo a Dios. Usted no puede vivir la vida como alguien más sencillamente en la tierra. Usted tiene que adorar a Dios en todo tiempo. No hay nada más hermoso que cuando estás pasando un momento difícil, allí te derrames delante de la presencia del Señor. Que lo adores a Dios en todo tiempo, en todo momento, en donde quiera que te encuentres, a pesar de lo que sea que esté pasando. Porque para eso fuimos creados. Y eso va a producir algo en usted mismo. Y es justamente que va a hacerlo a usted un cristiano más fuerte. Va a hacerlo un cristiano como un ejemplo para las demás personas. Y un día otros van a decir, yo vi a mi madre adorando cuando mi padre la dejó. Yo vi a mi padre adorando cuando mis hermanos se apartaron. Yo vi a mi familia adorando cuando perdimos a alguien. Es necesario que jamás calme ni cese nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor y que ésta sea en todo tiempo, que sea en todo tiempo. Debe de ser por eso así como el bautismo. El bautismo es algo visible, ¿no? Es algo visible, porque no se puede bautizar a oculta. Ah, ya lo bautizaron, ya me bauticé. No, el bautismo por eso es algo visible, algo que todo el mundo lo ve. ¿Para qué? Para que su fe sea visible. Es una proclamación de su fe, por eso el bautismo también. Misiones y evangelismo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los Bueno, últimos. dame La la gran, cuenta de él. Cuando le dé Javier me va a dar a mí. el micrófono cerrado, Ginger. La gran comisión no es una invitación o una recomendación. La gran comisión es una ordenanza de carácter imperiosa para la iglesia de Cristo. La gente quiere poder para ser un predicador famoso, para irse a las naciones. El poder del Espíritu Santo es para que nosotros hablemos la palabra de Dios, para que, dice el apóstol Pablo, cuenta que cuando está predicando delante del gobernador y está exponiendo él su conversión, y le dice, hasta ahí nomás, para nomás, porque hasta a mí ya me estás convenciendo. Y no era por sencillamente sus palabras, su sabiduría o su experiencia que había tenido antes. Es por el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo claramente que ustedes se pondrán delante de reyes y de príncipes, de gobernantes, y el Espíritu mismo pondrá palabras sobre vosotros para que ustedes la digan. Pero lastimosamente hoy en día la gente quiere poder para tener fama, para tener más likes, para ser más conocido en el mundo y cosas así. El poder es para que le prediques así sea a una persona. Que si alguien viene a ti y está enfermo, Dios lo envió a ti entonces. Dios lo envió a ti, entonces eres tú el primero que tienes que orarle a esa persona. Después llévalo al pastor, después llévalo a la iglesia, a que le oren, a que le pongan aceite, qué sé yo, a presentarlo en la iglesia. Pero tú eres el primero, la primera persona que tienes que entender que Dios te dio un poder y ese poder es para usarlo en el momento. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque si no utilizamos ese poder en lo mínimo, ¿cuándo vamos a llegar a algo más grande en realidad en nuestras vidas? Algo más que produce eh,
el entender la misión de la iglesia es la madurez del creyente. La Biblia nos enseña que la madurez y el crecimiento espiritual se logran a través de lo siguiente: la oración, la palabra de Dios, el ejercicio de fe, la paciencia en la prueba, el amor, la gracia, las obras cristianas, los dones espirituales. Es importante que todas estas cosas vayan de la mano. Por eso le digo yo, no puedo ser yo decir que soy un creyente pero no me congrego. Decir que tengo a Cristo pero no le sirvo. No le sirvo en nada a Cristo. Y decir, no, yo estoy bien, yo estoy mejor que un montón de hermanos hipócritas. No, no le está sirviendo. No le está sirviendo. Y ser creyente es ser alguien que mantiene un equilibrio en todas estas cosas. Yo siempre digo, hay 5 puntos esenciales en la vida de un cristiano. El primero es la oración. El segundo es la lectura de la palabra. Acá está la mano. El segundo, acá estamos, el segundo, es la lectura de la palabra. El tercero es el ayuno. El cuarto es la vigilia. Y el quinto es congregarse. ¿Sabe qué demuestra eso? 5 dedos de nuestra mano. Demuestra un equilibrio. Usted no puede decir, yo no necesito este dedo. Piérdalo y va a ver cuánto lo necesita. A ver, córteselo y va a ver cuánto lo necesita. Por eso, todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Y no puedo decir yo no necesito orar, o yo no necesito leer, o yo no necesito ayunar, o yo no necesito vigilar, o no necesito congregar. Necesito tener un equilibrio en todas estas cosas. El ministerio en el hogar. La misión de la iglesia no solo se limita a la comunidad reunida, también debe tener una preocupación por la familia, tal como lo muestran los textos bíblicos, ¿no? Jesús tenía interés por los niños, déjenlo que ellos vengan a mí. Pablo da instrucciones a los miembros de la familia. Y vemos inclusive cómo Pablo llega a exhortar a la iglesia de los Corintios también. ¿Por qué? Porque la familia se está denigrando, la moral está cayendo y él sabe que hay un peligro en que otras familias que también vienen pues vuelvan a sus costumbres paganas y en realidad dejen la gloria de Dios por los deseos de la carne. La promesa es para creyentes y para sus hijos. El evangelio no solamente era para el converso, es también para toda su casa, porque a veces tenemos un evangelio muy exclusivo. Allá, bueno, ellos si que quieren vendrán. Y allá la salvación es individual y allá ustedes verán si se salvan o no. Y en realidad eso termina convirtiéndose en un importismo. A usted y a mí debe de importarnos nuestra familia, nuestros hijos, los que están a nuestro alrededor. Jamás podemos quedarnos callados, es verdad. No podemos cambiarlo, mucho más cuando ya tienen una vida eh, eh, ¿cuál es la palabra? No es exclusiva. Cada quien tiene su propia vida, en otras palabras, ¿no? Cada quien ya tiene su propia vida, ya es independiente, ya es independiente. No es muy difícil poder obligarle, pero eso, el que no podamos nosotros estar allí como si fuera un niño pequeño, no quiere decir que vamos a quedarnos callados. Jamás debemos de quedarnos en silencio. Tenemos que decir las cosas como son y hacerle ver a la gente la necesidad de Dios. Tengo un problema, mi hermano, mi pastor, qué sé yo. Tengo un problema. Primero busca a Dios. Busca a Dios, porque ¿de qué sirve que arregles el problema si no se arregla tu problema que tienes con Dios? Eso es el mayor problema que tiene el ser humano. Y por no arreglar su comunión con Dios es que tiene muchos problemas en la vida. Por eso la escritura dice que se requiere que aún los ancianos tengan sus casas ordenadas. La mayoría de las primeras iglesias estaban en los hogares, era como se funcionaba en la antigüedad. El ministerio de las necesidades, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras estamos viendo que algo está pasando en medio de nuestros hermanos. Tenemos que ayudarlos. Uno de los atributos que Dios comparte para que nosotros conozcamos es precisamente su misericordia, es su bondad, ¿no? Y pues nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y no limitar aquello a ciertas personas nada más, sino a los que están frente nuestro. La situación que Dios pone enfrente de nuestras vidas es para que nosotros mismos le demos solución. Los símbolos de la iglesia, mira, aquí podemos ver, por ejemplo, en esta figura, la cabeza es Cristo. Y mire la forma del cuerpo, ¿no? Mire la forma del cuerpo. El cuerpo lo representamos todos nosotros. Y es por eso que nosotros debemos vivir conforme a lo que somos en realidad.
somos el cuerpo de Cristo. Es lo que usted y yo somos. Somos el cuerpo de Cristo. Usted no es un error, no es una casualidad. Y por eso usted debe vivir como lo que es, como el cuerpo de Cristo. Y debe de entender que por muchas diferencias que usted tenga con cualquier persona a su alrededor, esa persona que está dentro de la iglesia también es parte del mismo cuerpo, que quizás todavía no entiende las cosas como usted las entiende, no ve las cosas como usted las ve. Ayer conversaba con alguien y me decía, es que esta persona sí que es difícil. Y yo le decía, es que lo primero que hay que hacer es amarlo. Si no empiezas primero por amar a esa persona, por amarla, será muy difícil que tú puedas entenderla, que como a veces decimos, no lo trago. Empieza por amar, y amar es una decisión, no es un sentimiento, porque ese no va a sentir usted amar a alguien, no va a sentir amar a alguien que ha hablado de usted, que le ha hecho daño, que no le paga un billete, pero ahorita que la situación está difícil, alguien que no me pague, ¿cómo lo voy a amar si no me paga mi plata? Y yo la necesito ahora, ¿no? Pero amar es una decisión. Amén. Amar es una decisión y todos somos el cuerpo de Cristo. Es lo que representamos todos juntos. Y eso es lo que nos hace a nosotros que un día podamos presentarnos delante de Dios como la esposa, como esa esposa. Porque es el propósito nuestro. Dice 2 Corintios, yo celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por eso usted debe de cuidar su integridad, más allá de ser una persona buena con los demás, más allá de ser una persona justa, que todo el mundo hable bien de usted, hay que ser íntegros, hay que ser íntegros. En alguna ocasión había una historia, ¿no? De un hombre que eh, estaba comiendo en un lugar y, y ya cuando lo terminaron de atender, le dieron para llevar algunas cosas, pero resulta que en vez de darle la bolsa con lo que él iba a llevar para servirse a otro lugar, le dieron una bolsa en la cual había un dinero que tenían que depositar. Y este hombre regresa al local a devolver aquello. Mire, se han equivocado y me han dado un dinero que es de aquí de ustedes. Justo estaban pasando como una entrevista, algo así, llamaron a las cámaras y dijeron, wow, esto es difícil encontrar una persona tan honesta como usted. Es difícil, permítanos por favor hacer un reportaje con usted por esto que usted ha hecho. En realidad, esto no lo hace cualquiera. Y el hombre dijo, no, no puedo. No, permítanos, por favor. No se sienta avergonzado. Y el hombre se negaba y se negaba. Hasta que en algún momento él les dijo el por qué no podía. Y él les dijo, ¿saben por qué no puedo? Porque yo soy casado y la mujer que está conmigo no es mi esposa. Era una persona honesta, pero no era una persona íntegra. Hay una gran diferencia entre aquello. Podemos ser justos, podemos ser buena gente, pero podemos ser pillo, también dicen pillo buena gente, ¿no? Podemos ser justos, ser admirados por todo el mundo, pero quizá la integridad todavía esté faltando. Recuerde usted algo, usted tiene que presentarse como una virgen pura a Cristo. Dice Apocalipsis 21:9, y ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es lo que somos nosotros, la iglesia, la esposa. Representamos también la vid y los pámpanos. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Estamos unidos. Los pámpanos representan las ramas, ¿no? Imagínense, un árbol sin ramas no es más que un palo parado. No es más que eso. Y nosotros representamos esas ramas, esos pámpanos. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Luego dice el Señor, como el pámpano no puede llevar fruto, porque me dice, una rama que no esté pegada a un árbol no puede dar. Corte una rama, déjela en el suelo y usted va a ver qué pasa, se seca, las hojas se mueren. ¿Por qué? Porque no están pegadas al tallo, no están pegados
al tallo. Nosotros necesitamos estar así. Nosotros somos representados como por Dios como sus ovejas, en el cual Él es nuestro pastor. Hebreos 13, 10, 20 dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. También somos representados por un reino de sumos sacerdotes, y el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted tiene que vivir y yo, todos nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que hemos sido escogidos para hacer. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es la piedra angular, nosotros somos las piedras vivientes. El apóstol Pablo lo dice a los efesios, ya no soy extranjero ni avenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada. Mire, Él es el cimiento, porque si se hace una construcción hermosa, hermosa, con piedras hermosas, con vidrio, quién sabe con cuántas cosas. Pero la construcción no tiene una base sólida, todo aquello no va a perdurar, no va a poder resistir en algún momento los embates climáticos, los cambios climáticos, no va a poder resistir los temblores, los terremotos, no va a poder resistir. Cristo es eso, es la piedra angular. Nosotros somos las demás piedras de esa edificación que conforman a la iglesia. Mientras nosotros estamos en Cristo, estamos seguros, estamos inamovibles y estamos edificados correctamente. Pero sin Cristo no lo estamos. ¿Qué más somos nosotros? Somos el pueblo de Dios. Dice el apóstol Pedro, y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque anteriormente no nos considerábamos como el pueblo del Señor. No éramos buenos, no éramos buenos, no éramos los mejores. Pero dice, ahora soy pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y lo último es que nosotros somos también el templo del Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santos. Usted recuerde que usted es el templo de Dios. Usted es el templo del Espíritu Santo. Por eso le recuerdo una vez más, aquí no estamos nosotros predicando dogmas. No nos enfocamos nosotros en decirle a la gente cómo se viste. Este seminario no tiene ese objetivo, que se ponga o que no se ponga. Nosotros llevamos a la gente a Dios, la llevamos a Dios. Sí, lógicamente es una realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien me dice, pero y entonces no importa que te pongas y cosas así. Lastimosamente, muchas personas por su falta de madurez, han también hecho de estas cosas otra dogmática que está afectando a muchos. Hoy en día, muchos cristianos han cambiado buenos hábitos por adoptar hábitos de personas del mundo y pues esto hace que ya no se puedan diferenciar. Porque solamente dígame usted va a un doctor, va a un médico, y resulta que el médico le llega a usted en zapatilla, le llega a usted en bermuda, y le llega a usted así vestido, usted va a dejarse poner la mano a ese médico. Yo al menos yo tengo que ver al médico como lo que es, ¿no? Es como que usted va a buscar un abogado y le llega el abogado, le llega a sí mismo todo sucio, todo mal vestido. No, pues tiene que representarse, ¿no?
tiene que representarse y cada quien debe de ser un representante de la vocación que tiene. Entonces, usted y yo, si usted me dice, pastor, ¿cómo debo de vestirme? ¿Cómo debo de arreglarme? Pues de acuerdo a nuestra vocación. Amén. No, no. Anteriormente, a nosotros, los Amén. creyentes, nos diferenciaban muchísimo, muchísimo, primordialmente por nuestra elegancia, porque el cristiano era más elegante, al cristiano le gustaba andar con saco, con terno, con corbata, al cristiano le gustaba andar así, bien, bien arreglado, bien elegante, pero no sé en qué momento las cosas cambiaron, no sé en qué momento las cosas cambiaron y empezamos a dejar aquello. Y no es que por eso el hombre haya dejado de tener temor a Dios o su comunión con Dios se haya fracturado. Pero vinieron otras personas luego que eso lo llevaron a otro nivel mucho más alto y pues lastimosamente a mí me da pena, me da mucha pena de ver cómo el evangelio ha cambiado. Veo creyentes que ni en el mundo, por ejemplo, se tatuaron y ahora vinieron a Cristo y se tatúan. Yo, wow, cómo pueden pasar estas cosas, ¿no? ¿Cómo pueden cambiar? Y dicen, no, es que igual eso no es un pecado. Eso no es un pecado. Y es verdad que hay muchas cosas que no son pecado, no son pecado, pero nosotros debemos de representar nuestra vocación. Usted imagínese a Donald Trump bañándose en tanga y que la gente esté allí. Usted no va a ver a Donald Trump así. ¿Por qué? Porque Donald Trump, más allá de ser el presidente ahora de Estados Unidos, es también una figura. Es también una figura. Y él sabe que él tiene que, él anda de acuerdo a su vocación, a lo que él representa. Ustedes y yo representamos a Cristo, pues representémoslo bien. Amén. Representémoslo bien. Pidámosle dirección a Dios en cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, en cómo nos comportamos. Pidámosle dirección a Dios y téngalo por seguro. Vamos a ser creyentes exitosos. La gente va a querer ser como nosotros. La gente va a querer aprender lo que sabemos. La gente va a querer vestir como vestimos. Imagínense si hoy en día estas cosas han cambiado. Es porque nosotros también cambiamos. Y la gente sigue la misma línea. Los que vienen atrás siguen esa misma línea. Pero si nosotros también nos preocupamos por ser un mejor ejemplo en todas las cosas, las demás personas también lo van a ver. Mucha gente ya viene al evangelio y dice, no, ya ahí de a poquito yo he de ir cambiando. ¿Por qué? Porque ha visto a muchos creyentes que han dado tanto mal testimonio y lo primero que han dicho es que esto es poco a poco, es lo primero que le dicen a los demás. Esto es poco a poco, esto no es de una. Entonces se justifican en aquello para hacer cosas malas. Muchas veces dicen, es que este camino es para largo y de los errores se aprende y cosas así que no tienen sentido en realidad. No tienen sentido. Nosotros somos el pueblo del Señor. Somos esa iglesia, los llamados a salir del término de iglesia, los llamados a ser diferentes. Es lo que usted y yo somos. Y Cristo está a las puertas. Y sabe una cosa, tenemos nosotros que estar preparados, estar listos. Y por sobre todo, siga nomás, siga nomás. Y por eso nomás, y por esa razón, nosotros tenemos, siga nomás, siga. Ya. Entonces, nosotros debemos de representar a Cristo como debe de ser. Amén. Vamos entonces ahora sí, en esta tarde, a dar por terminada esta clase, a dar por terminada esta clase para poder pasar al examen. Amén. Vamos a pasar al examen, ya luego les voy a mandar la diapositiva y la última tarea. No crean que esta clase no tiene tarea. A ver cuántos estamos conectados. Estamos conectados 20. Los que no están aquí, voy a hacer otra reunión. Tengo que hacer una reunión porque el examen no lo pueden dar individualmente como se han dado las lecciones, ¿no? Algunos no pudieron dar la lección y, por ejemplo, la daban mañana, pasado, qué sé yo. El examen es diferente. El examen lo vamos a hacer en grupo. Los que no están ahora en el grupo, pues vamos a hacer otro Zoom
Dios permita el día lunes en la noche, para los que no dieron hoy, lo den el día lunes. Entonces, yo creo que está de más pedir a cada uno de ustedes la transparencia, la honestidad. Amén. Está de más, pero hay que recordarlo para que no se les vaya a dañar el corazón, ¿no? Entonces, les pido a cada uno de ustedes activen su cámara para el examen. Vamos a orar primero, ¿ya? Vamos a orar para dar por terminada esta clase, cerrar la grabación y continuar con aquello. Vamos a orar. Quiero pedirle a mi hermano David Arana que nos ayude despidiendo este tiempo. Vamos orando. Amado Dios, Padre de toda gloria, te damos las gracias por este día. También te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido culminar este nivel, Señor. Padre, que todo lo que estemos aprendiendo quede guardado en nuestras memorias y también en nuestros corazones para ponerlo por obra. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio como acabamos de ver y entender, Señor. A poder ser, Señor, servirte con amor en todo tiempo. Guíanos en el nombre de Jesús, danos tu sabiduría. Amén y amén. Amén.